Hola, buenas tardes, soy Carlos y hoy vamos a ver una nueva lección sobre matemáticas financieras. En este nuevo vídeo vamos a seguir profundizando en lo que son las rentas y en concreto vamos a hablar del valor actual y final cuando tratamos rentas constantes inmediatas. ¿A qué nos referíamos con rentas constantes inmediatas? Bueno, son aquellas rentas, por ejemplo, un préstamo, que si nosotros, por ejemplo, el préstamo lo pedimos en el momento cero, al final de ese momento cero ya tenemos que devolver la primera cuota, la primera renta. Entonces, aquí tenemos que recordemos algunos conceptos. Por ejemplo, el valor actual es el valor de la renta en el momento inicial, es decir, esta renta de un capital C, el valor actual sería cuánto vale esa renta, cuál es su equivalente financiero de la suma de todos estos capitales en el momento cero, en el momento inicial. Por otro lado, el valor final es el valor de esa misma renta, pero en lugar de considerarlo en el momento cero, en el momento inicial, considerarlo en el momento final, al final de la renta. Por último, cuando hablábamos de renta constante, hablamos de rentas donde todos los términos son iguales. Es decir, todos los términos son C. C es igual a cada capital en cada momento son de la misma cuantía. Es lo que suele suceder, por ejemplo, en los préstamos que estamos acostumbrados a tener con nuestros bancos, préstamos tanto al consumo como préstamos hipotecarios, donde las cantidades son exactamente las mismas en todos los periodos. Por tanto, este tipo de rentas es importante porque se utiliza con mucha frecuencia en la práctica. ¿A qué nos referíamos con renta inmediata? Pues exactamente a eso, a que el momento inicial y el momento final coincide con los términos de la renta. Es decir, el momento cero es el valor inicial, coincide, con el primer término de la renta, este es al final del término cero. Bueno, también recordemos un poco qué quiere decir aquello de prepagable y pospagable. Prepagable sí quiere decir simplemente que el momento cero coincide con el momento del valor actual. Es decir, si a mí me dan un préstamo, conceden un préstamo de 10.000 euros hoy, la cuota la tengo que devolver justo el mismo día que me conceden el préstamo. En cambio, pospagable, que es lo más también habitual en los préstamos, es que a mí me conceden el préstamo en el momento cero y yo la cuota la tengo que devolver al final de ese periodo. Eso serían pospagables. ¿Qué era el valor actual de una renta? Pues bueno, como lo vimos, el valor actual de una renta era la suma de todos los capitales de esa misma renta trasladados al momento cero y actualizados al momento cero. Es decir, estas 88,85 la tendremos que actualizar un periodo. Esta, 2 periodos. Esta, 3 periodos. Y así hasta el final de los diferentes capitales de esa renta. Para calcular esas cantidades teníamos el factor de descuento, que el factor de descuento simplemente era utilizar la fórmula, la ley financiera de capitalización, que es capital final igual a capital sub 0 por 1 más i elevado a n, pero como nosotros queremos saber cuáles son esos capitales en el momento 0, pues entonces lo que teníamos que hacer es despejar el c sub 0, y para despejar el c sub 0 es igual a c sub n partido 1 más i elevado a n, lo que era es c sub 0 es igual a c sub n por 1 más i elevado a menos n. Es lo mismo decir esto de aquí que esto de aquí, porque digamos este 1 más i elevado a n pasa a la parte superior en el numerador y entonces la n se convierte en menos n. Bien, el 1 más i elevado a menos n es lo que se denomina el factor de descuento, es la cantidad o el factor que nosotros tenemos que multiplicar cada uno de los capitales para actualizarlos al momento cero. A partir de aquí, lo que es importante en matemática financiera es calcular cuál es el valor actual de una renta unitaria. Entonces, si nosotros tenemos una serie de rentas de 1 euro,
O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un préstamo y tenemos que devolver una cantidad, una unidad monetaria, un euro, un dólar, un peso mexicano, lo que queráis. Los tengo que devolver, tengo que devolver una unidad en cada periodo. ¿Cuánto valdrá eso en el momento cero? Eso sería el valor actual de una renta unitaria. Pues bueno, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hacíamos con una renta normal, pero actualizar un euro en cada periodo al momento cero. Es decir, en el momento 1, pues esto actualizaríamos un periodo, en el momento 2, 2 periodos, 3, 4, etc. Bueno, pues para calcular cuál es el valor actual de una renta unitaria, tenemos que partir de la siguiente fórmula. Si, como hemos comentado, cuando es una renta normal de varios capitales, para actualizarlo al momento cero, lo que teníamos que hacer es sumar todos los capitales y actualizarlos. Es decir, el capital en el momento 1, actualizarlo, teníamos que dividir por 1 más i elevado a 1, o lo que es lo mismo, multiplicarlo por 1 más i elevado a menos 1, más el capital al momento 2, actualizarlo al momento 2, el capital al momento 3, actualizarlo al momento 3, y así hasta los n capitales que tengamos que devolver de esa renta. Bien, como hemos dicho, esto es exactamente lo mismo que esto de aquí, es decir, el 1 más i elevado a 1, lo pasamos la parte del numerador de cada fracción y entonces es 1 más i elevado a menos 1. Y así con todos los capitales. Si sacamos factor común a esto de aquí o a esto de aquí, entonces tendríamos que sacaríamos la c fuera, que es el capital, por 1 partido 1 más i elevado a 1, 1 partido, bien. Si esto fuera 1, tendríamos, si el capital fuera 1, que es lo que aquí estamos buscando, que el capital fuera 1, tendríamos que el valor actual de una renta unitaria sería la parte que está dentro del paréntesis, es decir, 1 partido 1 más i elevado a 1, 1 partido 1 más i elevado a 2, etc., hasta 1 partido 1 más i elevado a n. Pues bien, esto de aquí es lo que se denomina valor actual de una renta constante unitaria inmediata, porque es al momento, no hay diferimiento de capitales, y pospagable, porque se paga después de n términos, hay una finalización, n términos, a un tipo de interés i. Pues bien, esto por reglas de progresión geométrica que aquí no vamos a demostrar, esto de aquí, que es el valor actual de una renta unitaria, es lo mismo que esto de aquí. O sea, 1 menos 1 más i elevado a menos n partido por i. Esto es el valor actual de una renta unitaria. Esto de aquí y esto de aquí es exactamente lo mismo. Y el valor actual de una renta unitaria, pospagable, de n términos y tipo de interés i, se representa con esta ANI. Bueno, aquí en realidad va un dibujito, aquí un corchete, pero no puedo dibujarlo con el programa y bueno, lo he dejado así. ANI es igual a 1 menos 1 más i elevado a menos n partido por i. Muy bien, pues esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora, si yo obtengo que con esta fórmula de aquí, yo puedo obtener el valor actual de una renta unitaria de n términos, de un tipo de interés i, yo tengo todos los datos de una renta unitaria, lo único que tendría que hacer para sacar el valor actual de cualquier otra renta, de cualquier otro importe, es multiplicar por el capital, por los capitales, que son constantes. Por tanto, es muy importante esta fórmula. Esta fórmula la tenemos que aprender. Además de que, bueno, en matemática financiera hay muchas fórmulas. Y lo bueno que tiene, dice, esta fórmula parece un poquito compleja de aprender, no es intuitiva, ¿no? Porque es un poquito, no sé, ANI igual a 1 menos i, tal. Pero si aprendemos esta fórmula, el resto de fórmulas en rentas constantes las podremos extraer de esta misma. Ahora veremos qué quiero decir con esto. Por ejemplo, me podrían preguntar cuál es el valor, en lugar del valor actual, que es el valor en el momento cero, cuál es el valor final en el momento final de una renta. Y entonces, a partir de la fórmula de la renta unitaria, podríamos obtener el valor final de una renta. Bueno, entonces, por ejemplo, yo aquí tengo el mismo
ejercicio que hemos visto anteriormente, donde en otros vídeos anteriores, donde los capitales eran de 88,85 euros y si nosotros queremos saber el valor final de una renta, lo que tenemos es el factor de nuevo de capitalización, que era el 1 más i elevado a n. Lo que teníamos que hacer es multiplicar cada uno de estos capitales en el momento final. Bueno, pues lo mismo, si nosotros queremos saber cuál es el valor final de una renta unitaria en lugar del valor inicial, lo más fácil aquí, podemos extraer la fórmula, la vamos a sacar, pero vamos a ver que la vamos a sacar directamente a partir del valor actual de una renta unitaria. Nosotros hemos podido, gracias a esta fórmula, la fórmula del valor actual de una renta unitaria, saber cuál es el capital equivalente de todos estos capitales en el momento cero. Eso es el valor actual de una renta unitaria, de estos capitales de valor 1. Si yo quiero saber cuál es el valor final, y yo tengo aquí un valor equivalente a estos, yo lo que puedo hacer simplemente es trasladar este capital de aquí, el valor actual, al momento final. ¿Cómo lo hago? Pues con el factor de capitalización. Ahora lo vamos a ver. El valor final de una renta unitaria es igual al valor actual de la renta unitaria, a esto de aquí, multiplicado por 1 más i elevado al número de periodos que tenemos. Es decir, traslado desde el momento cero el capital que es originado del valor actual de una renta unitaria al momento final. Entonces, el valor final que se representa con una S, SNI, es igual a 1 más i elevado a n multiplicado por ANI. Es decir, multiplico el valor actual de una renta unitaria por el factor de capitalización. Traslado un capital del momento cero al momento final de la operación. Entonces, esto es lo mismo que 1 más i elevado a n por 1 menos 1 más i, sustituimos, elevado a menos n partido por i. Y esto, si lo despejamos, nos dará la siguiente fórmula. SNI es igual a 1 más i elevado a n menos 1 partido por i. Pero como digo, esta fórmula no es difícil de aprender si sabemos esta, porque se parecen mucho estas dos fórmulas, pero si no nos lo sabemos, no sería nada grave, ya que a partir de la fórmula del valor actual podemos obtener la del valor final. Pues bueno, entonces, esto es el valor final de una renta constante unitaria inmediata pospagable de n términos a un tipo de interés. Pues bueno, lo mismo, a partir de esa fórmula podríamos saber también cuál es el valor de cualquier renta de cualquier capital, cualquier valor. Entonces, pues bueno, estas son las fórmulas que nosotros hemos deducido a partir del estudio de las rentas y el estudio también de las rentas unitarias. Bueno, pues vamos a hacer el ejemplo que hicimos en vídeos anteriores. Vamos ahora a desarrollarlo basándonos en lo que ya los resultados que extraímos en algunos vídeos anteriores, donde sacamos que el tipo de interés mensual era del 0,9489%. Aquí siempre recordar que cuando hablamos de periodos y hablamos de meses, los tipos de interés tienen que estar en tipo de interés mensual. Tenemos que sacar, si tenemos el tipo de interés anual, con la fórmula, recordemos la fórmula que podíamos extraer en un vídeo anterior, lo podéis ver, podíamos extraer del tipo de interés anual el tipo de interés equivalente mensual, que en este caso nos da 0,9489%. Otra cosa importante a recordar, aunque ya lo he dicho en otros vídeos, es que si aquí, aquí tenemos que calcular el tipo de interés en tanto por 1, aunque normalmente lo pongamos en tanto por 100. Siempre para calcularlo en tanto por 1 tenemos que dividir por 100. Por tanto, en este caso el I12 será 0,009489. Bien. Veremos en este ejercicio que hay un pequeño descuadre en relación al resultado que nos dio, que eran 1.000 euros, y lo que nos dará. Ese descuadre se basa, el motivo del que lo haya, es por el redondeo. Si utilizáramos todos los decimales no ocurriría. O sea, lo que ocurre es que aquí al pasar de tipo de interés anual a mensual, pues nos comemos algunos decimales. Y eso origina que el resultado no sea exacto. Pero bueno, eso no nos debe importar demasiado tampoco, porque si esto lo calculáramos, por ejemplo, con una hoja de cálculo, nos saldría perfecto. Nos saldría al céntimo porque contaría con todos los decimales.
Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos en base a las fórmulas que hemos deducido. La fórmula es el valor actual, tenemos que sacar el valor actual en el momento 0 y luego sacaremos el valor final, en el momento final, el momento 12. Aquí teníamos que el valor actual sustituimos, fijaros, ANI es igual a 1 menos 1 más 0,009489 elevado a menos 12 partido por el tipo de interés, 0,009489. Sustituimos esta parte, el numerador nos da 0,107115 partido 0,009489 y nos da 11,2915. Muy bien, eso es el valor actual. Si esta renta de aquí, de 12 periodos, a un tipo de interés del 0,9489%, de 1 euro o de una unidad monetaria, la actualizáramos al momento 0, el equivalente sería 11,2915. Tiene sentido, ¿por qué? Porque la suma de 12 capitales, si lo sumáramos, aritméticamente sumaría 12. Al actualizarlos tiene que sumar menos de 12. Por tanto, 11,2915 parece un resultado lógico. Menos que 12. O sea, yo prefiero 11,29, o sea, mes equivalente a 11,29, que me devuelvan 1 euro cada mes. Muy bien, pues a partir del valor actual de una renta unitaria, ya podemos sacar cuál es el valor actual de cualquier renta de cualquier valor. Y es lo que hacemos. ¿Cómo? Con esta fórmula. Valor actual es igual al capital por el valor actual de una renta unitaria. Multiplicamos 88,85 por el valor que nos ha dado la renta unitaria y nos da 1003,25. Eso es lo que os comentaba. Hay un pequeño descuadre entre este valor y el que nos teníamos en el resultado. Pero simplemente es un error por redondeo. Porque al redondear, pues siempre se pierde cierta información y eso hace que no cuadre al céntimo. Y bueno, si ahora quisiéramos sacar cuál es el valor final de esa renta unitaria, lo único que tenemos que hacer es, bueno, multiplicar por el valor final. El valor final o hay otra fórmula que en este caso nos va mejor, que va a ser multiplicar simplemente, o sea, pasar estos 1003,25, que es el valor actual, a 12 periodos después, es decir, 1 más i elevado a n. Entonces, eso es lo que vamos a hacer porque es lo más fácil en este caso. Entonces, el valor final es igual al valor actual, que es 1003,25, por 1 más 0,009489 elevado a 12. Y esto es 1003,25 por 1,12 y esto me da 1123,64. Sería el equivalente en el momento final, el valor final de esta renta de 88,85 euros durante 12 periodos, 12 meses. Muy bien, pues eso es lo que hemos visto hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido de utilidad. Sé que es un vídeo un poco más espeso, tenéis que practicarlo en casa. Os recomiendo que hagáis el mismo ejercicio que hemos hecho aquí en este vídeo, que lo hagáis por vuestra cuenta y miréis que os dé el mismo resultado, porque la forma de aprender matemáticas financieras es básicamente practicar. O sea, practicando, haciendo ejercicios, al final os saldrán correctamente. Aprenderéis la técnica y aprendéis también a operar. Muchas veces se cometen muchos errores de cálculo al realizar ejercicios de matemática financiera, porque hay mucho paréntesis, potencias. Entonces será una forma de que si tenéis problemas con las matemáticas, también os ayuda a mejorar vuestra habilidad matemática. Muy bien, pues nada, ¿qué vamos a ver en el próximo vídeo? Vamos a seguir con rentas. ¿Pero qué vamos a ver ahora? Pues veremos rentas diferidas, rentas también constantes, pero diferidas en el tiempo. Es decir, me conceden un préstamo, me dan varios años de carencia y después tengo que devolverlo. Pues bueno, cómo deberemos de calcularlo y cómo debemos hacer los cálculos. Pero, como veremos, una vez ya tenemos el valor actual de una renta unitaria con esa fórmula, simplemente no tenemos que memorizar más porque el resto, como veremos, las podremos deducir de esa misma fórmula. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y buenas tardes.